Muy buenos días, 7 de la mañana, viernes 3 de enero del año 2014, el sol de la mañana con ustedes. En este momento estoy yo porque precisamente nuestro amigo y hermano Julio Martínez Pozo está tomando unas muy merecidas vacaciones. En este día quiero empezar como siempre con la palabra de Dios, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que estamos con el Señor, todas las cosas ayudan a bien. Si usted está con el Señor, no importa lo que le esté pasando, no importa qué haya sucedido, no importa lo que le haya pasado, no importa lo que se le haya inundado, no importa lo que le haya acontecido. Si usted está con el Señor, todas las cosas obran para bien, todo ayuda para bien, como dice Romanos 8:28, los que son conforme a sus propósitos llamados. Saludo especial para don Antonio Espaillat y Montserrat de Espaillat, los gerentes, ¿verdad?, administradores, propietarios de este medio de comunicación que se ha convertido junto con El Sol de la Mañana en un medio muy plural y muy importante para toda la nación dominicana. Mi hermano Julio Martínez Pozo, que disfrute sus vacaciones, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, José La Luz, Melton Pineda, al equipo de 5 a 7, Yuri Rodríguez, Cristóbal de Chan, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, a Helen Hill, Sonia Patiño, a Mauri Aybar, a Hansel, a Yoba, a Bernal, a Rafael Díaz, a Ramón Paulino, a Manuel González, a los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros. Recordar que nos estamos transmitiendo por televisión, usted nos está escuchando en radio, pero también nos está viendo en televisión por el canal VTV, a través del canal 32 de Telecable y el 40 de Wintilicón y una serie de medios más en todo el país. Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas de todo el país y del mundo. Antes de los comentarios, quiero en primer lugar informar, ya mucha gente lo debe saber, pero al decirse aquí, la mayor parte del país lo va a saber, que ayer el Ministerio de Obras Públicas dio una prórroga para la revista hasta el 31 de enero. Si usted está preocupado por todas estas filas, por todas estas cosas, hay una prórroga hasta el 31 de enero. Vamos a esperar también, y ese es el espíritu que hay en el Ministerio de Obras Públicas, que no solamente sea en el Estadio Quisqueya, sino que hayan varios sitios donde se pueda también sacar esta revista de aquí al 31. O sea, que lo que tenían presión, lo que tenían una situación bien difícil, por lo menos hay una prórroga y esperamos que también el procedimiento sea mucho más rápido y mucho más fácil. Y al mismo tiempo saludar la designación nuevamente, ayer fue juramentado, nuestro hermano Luis Ligou como nuevo cónsul en Nueva York y nuestro hermano Franco Torreal como nuevo embajador permanente ante las Naciones Unidas. Dos profesionales, dos hombres que tienen un gran trabajo en la ciudad de Nueva York, representantes de esa comunidad. Creo que la comunidad dominicana de Nueva York está de pláceme porque sabe que va a tener a dos representantes, uno en el consulado y otro en las Naciones Unidas, que van a defender la nacionalidad dominicana, que van a defender el derecho de los dominicanos allá, que van a facilitar. Son gente que su espíritu es el servicio, y qué bueno que a Luis Ligou y a Franco Torreal le dieron estas funciones, porque de verdad quien gana es la comunidad dominicana que vive en Nueva York y en todos esos lados que están alrededor de Nueva York. Nuestro primer comentario del día de hoy, miren, la economía dominicana en el año 2013 fue una economía que pasó momentos muy difíciles. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que el presidente Danilo Medina, al llegar al gobierno el 16 de agosto del año 2012, encontró una situación que tuvo que evaluarla según los organismos internacionales y según las informaciones de los organismos nacionales. Había un déficit fiscal. Son déficit fiscales, para que no entiendan con sencillez, que no están escuchando, déficit es cuando usted gasta más de lo que le ingresa. Entonces el déficit fiscal, en el caso del fisco, el fisco es el Estado Dominicano lo que busca, lo que cobra, lo que obtiene por ingresos, sea impuesto o la situación que fuese. Si el Estado Dominicano tiene unos ingresos, pero los gastos se multiplican más, en este caso alrededor de un 8%, estamos hablando, según las cifras más radicales, de alrededor de 100, 150 mil, 200 mil millones de pesos, el presidente Danilo Medina encuentra esta situación. La explicación, me daba Guarocuya Félix estos días, no es responsabilidad nada más del gobierno anterior, es un déficit estructural del Estado Dominicano, un déficit que viene arrastrándose por una serie de situaciones que había, lógicamente se multiplicó mucho más en el gobierno anterior, pero es un déficit estructural. Danilo tenía que enfrentar ese déficit, y su equipo de gobierno, su equipo económico, y para eso tomó una medida que fue, lo primero, una reforma fiscal que implicó alrededor de unos 40 mil, 50 mil en un primer momento, luego quedó alrededor de 35 mil millones,
Es decir, una reforma donde necesitaba el Estado dominicano esos ingresos y por tanto ponía impuestos. Los impuestos es el arma que tiene el gobierno, los gobiernos del mundo, para recaudar más. Entonces, a final de noviembre del 2012 se aprueba esa reforma fiscal, que es un golpe muy fuerte para la economía y para todos nosotros. Pero al mismo tiempo, siendo consecuente con su política de que había que gastar menos, buscar más ingresos pero gastar menos, el gobierno también produce un programa de austeridad en todo el gobierno que llevó a una baja extraordinaria de los gastos del gobierno y le sacó a la economía por ese lado alrededor de 100 mil millones de pesos también. Es decir, estamos hablando que en un periodo de un año, en el año 2013, la economía dominicana dejó de percibir por lo que fue la reducción de los gastos del gobierno y por lo que fue esta reforma impositiva del año 2002, de finales del 2012, una cantidad aproximada de alrededor de 200 mil millones de pesos. Miren, en cualquier economía del mundo, y especialmente una economía latinoamericana, que usted le saque 200 mil millones de pesos, es para provocar una situación de tensión social, de tensión política, de todo lo que eso implica. Estamos hablando de una cantidad muy grande de recursos, 200 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué provocó esto? Miren lo que provocó en términos concretos. Una economía que históricamente había estado creciendo con un promedio aproximado entre un 6 y un 8%, de repente en el año 2003 la estimación que hay es que va a crecer un 3%. Pero peor todavía, en el primer trimestre del año 2013, señores, la economía dominicana creció solamente un 0.3%, que es prácticamente que no creció, por el impacto de la reforma fiscal y por el impacto de estas medidas de ajuste, de ajuste en el gasto, de baja de los gastos del gobierno. Todo esto provocó una situación bien tensa y en el primer trimestre del año pasado parecía que se iban a disparar todos los parámetros de la estabilidad macroeconómica. Había preocupación por la tasa de cambio, había preocupación por la tasa de inflación, había preocupación por las tasas de interés. Y eso provocó que el gobierno, muy sabiamente en ese momento, viendo cómo esa medicina que había planteado la economía era muy fuerte, era demasiado difícil de ser ingerida por la propia economía, empezó entonces a flexibilizarse un poco. Y a mediados, y sobre todo en el tercer trimestre del año 2013, el gobierno empezó a ceder en una serie de elementos. Las tasas de interés fueron bajadas de manera importante, se enfrentó una subida que había de la tasa de cambio. Es decir, esta situación estaba llevando a que la estabilidad macroeconómica que se había mantenido durante tanto tiempo y que ha sido una de las características fundamentales de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana estuviera peligrando por lo menos. Rápidamente, el presidente Danilo Medina y su equipo económico entendieron esa situación y empezaron entonces a flexibilizar un poco. Inyectaron más recursos a la economía, sobre todo al sector agropecuario. Las visitas del presidente Danilo Medina también fueron un elemento importante de inyectar recursos a sectores que lo necesitaban. El hecho de la aplicación del 4% del Producto Bruto Interno, los 100 mil y pico de millones de educación en este proceso, sobre todo de la construcción de aulas y de los sorteos que llevó a que muchos recursos fueran no solamente concentrados en la capital, sino en toda la nación dominicana, fueron elementos que contribuyeron a de alguna manera servir de peso, servir de contrapeso. Y esto provocó entonces que la economía a partir del segundo trimestre del año pasado empezara entonces a crecer un poquito más, empezara a tomar un poquito más de fuerza y lógicamente esto, incluido a final de año, ustedes se acuerdan, una inyección en la economía con el doble sueldo, con la cantidad de recursos que se pagaron para la inversión en obras y una serie de elementos provocó que alrededor de 50 mil millones de pesos entraran a la economía en el mes de diciembre. Entonces, esto revitalizó y, lógicamente, garantizó que la economía entrara al 2014 con una perspectiva un tanto diferente, porque realmente, en principio, había preocupación. ¿Qué sucede ahora? Que las perspectivas de la economía en el año 2014 son muy diferentes a las del 2013. El 2013 fue una especie de periodo de transición. Fue el primer periodo donde el presidente Danilo Medina y su equipo de gobierno se consolidan desde el punto de vista económico para empezar entonces a desarrollar el modelo que siempre ha estado hablando el presidente Medina. Su modelo dice, yo no solamente quiero que crezcan las cifras de la estabilidad macroeconómica, que se mantenga la inflación, que se mantenga la tasa de cambio, que aumente el Producto Bruto Interno, sino que él quiere que eso se exprese de manera directa en las personas, en la gente. Y para este año, ya lograda la estabilidad y lograda de alguna manera la consolidación de la economía con esas perspectivas de bajar el déficit, señores, bajaron el déficit de un 8%, alrededor de un 8%, a un 2.7%.
Es un bajón que en cualquier país de América Latina hubiera provocado una escalada social, una poblada, un conflicto social de manera extraordinaria. ¿Por qué en República Dominicana no se produjo eso? Porque el presidente Danilo Medina ha instaurado un nuevo estilo de gobierno, que la gente ha confiado en él y se ha bebido esa medicina, ha sabido soportar un poquito para entonces esperar los momentos mejores. Como decía el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, lo mejor del gobierno de Danilo Medina está por verse. Viene ahora 2014, 2015. Van a ser años donde precisamente las cosas van a ser muy diferentes a como fueron el 2013, porque el 2013 fue un año muy difícil. Muy difícil porque había que tomar estos correctivos, había que implementar esta reforma fiscal, había que trabajar en esta baja de los gastos del gobierno, pero ya esperamos que el gobierno, después de todas estas medidas que ha tomado, sobre todo a final del año, entienda que este año tiene que actuar un poquito diferente. Es decir, ya el gobierno tiene que soltar los gastos. Ya no puede ser tan estricto en la reducción de gastos. Tienen que soltar porque el gobierno generalmente es que traza la pauta para el desarrollo de la economía en el sector privado, en economías como la nuestra. Entonces tiene que flexibilizar un poquito más en ese aspecto. Lo mismo que ya los efectos de la reforma fiscal, gracias a Dios que pasaron la mayor parte en el 2013 y en el 2014 quedan algunos elementos como es algunos productos que su ITEVI va a ser subido ahora. Pero yo decía ayer en mi comentario que el hecho de que varios supermercados no vayan a cobrar en enero, empezando por el supermercado Bravo que dio la pauta, no vayan a cobrar ese ITEVI de esos productos, es una especie de respiro. El presidente Medina nos decía a mí, a Julio Martínez Pozo, que eso es una gracia de Dios. En el 2013, al principio, eso mismo hicieron los supermercados y ahora lo vuelven a hacer. Es como una especie de respiro para nosotros, los consumidores, y para el gobierno, que esa situación tan difícil no la enfrenta de una vez. Así que estamos confiados en que el presidente Medina sabrá entender cómo debe caminar en este año 2014 en función de la nueva realidad económica y que las cosas van a ser un tanto diferentes. Nuestro segundo comentario tiene que ver con el tema del diálogo con Haití. Miren, ¿por qué este diálogo con Haití? ¿Por qué estas negociaciones con Haití? Esto tiene una causa. Ahora, en este momento, porque tradicionalmente ha habido negociaciones con Haití. Pero recuérdense que la comisión mixta que existe hace muchísimo tiempo dejó de funcionar. Entonces, el diálogo formal terminó con Haití de alguna manera cuando la comisión mixta que se creó, creo que hace 10 o 12 años, terminó de trabajar y no se volvió a reunir. Cuando llega el presidente Danilo Medina al poder, lógicamente el presidente tiene una visión de que Haití debe ser una oportunidad. Incluso habló en la campaña mucho de hacer un tratado de libre comercio con Haití, aprovechar ese mercado de 10 millones de personas para que los 10 millones nuestros, más otras áreas que se puedan conseguir, impactaran como un mercado de 20 millones de consumidores, los 10 de nosotros, los 10 de ellos, y que hubiera una cooperación. Pero ¿qué pasa? Frente a toda esta situación, vino un hecho concreto que es el que ha alterado y ha provocado toda esta situación que hoy está viviendo la República Dominicana. ¿Cuál ha sido? La sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional, que plantea varias cosas. El Plan Nacional de Regularización, que ya estaba planteado como una ley, lo que pasa es que no se había implementado. El Tribunal Constitucional lo asume, lo pone como parte de esa sentencia, pero agrega elementos que crean esta situación difícil para la República Dominicana. El hecho de quitar la nacionalidad o hacer un planteamiento que podría quitarle la nacionalidad a una gran cantidad de dominicanos de origen haitiano nacidos en República Dominicana, que son dominicanos porque la Constitución lo planteaba, que todo el nacido en República Dominicana es dominicano. Ellos plantearon que desde el 29 hasta aquí, con la sentencia del 2010, le daban otra interpretación y decían que nadie nacido aquí que tuviera elementos legales podría ser dominicano, y eso altera la situación de una gran cantidad de dominicanos de origen haitiano que están viviendo aquí. Con el Plan Nacional de Regularización dan algunos aportes que son importantes y que el gobierno lo asume. Lo que está en juego no es el Plan Nacional de Regularización. Esta discusión con Haití no es por el Plan Nacional de Regularización. El Plan Nacional de Regularización todos estamos de acuerdo. Los que apoyamos y los que rechazamos la sentencia del tribunal, los que la apoyan y los que la rechazan. Lo que está en juego en este momento es esa decisión del Tribunal Constitucional que crea una situación, como dijo muy bien el presidente Danilo Medina, humana, difícil, complicada para una gran cantidad de personas, que algunos hablan de 10, otros hablan de 12, la Junta habla de 24, algunos hablan de 200,000, pero la cantidad que fuese. Hay un segmento importante de dominicanos de origen haitiano que fueron afectados por esa sentencia que de alguna manera va a provocar
situaciones difíciles a la República Dominicana. ¿Cuál es la situación difícil que le ha provocado ahora a la República Dominicana? Que nosotros estamos a la defensiva a nivel internacional. No por el presidente Danilo Medina ni por el gobierno, por la sentencia. Entonces, esa sentencia, que es verdad que tiene que ser aplicada porque el presidente Medina no puede pasarle por encima una sentencia del Tribunal Constitucional, ni de ningún organismo que esté vinculante. Las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los órganos del Estado, incluido el gobierno. Entonces, no pueden pasarle por encima esa sentencia, eso es verdad. Y está claro el consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando dice la sentencia no está en juego. No, la sentencia no puede estar en juego. La sentencia está hecha ahí. Lo que está en juego es esa situación que ha creado la sentencia. Que quien tiene que aplicarla es el gobierno dominicano, es el gobierno de Danilo Medina. Es el gobierno que no tiene la responsabilidad porque no fue él que le dijo al Tribunal Constitucional aprueben esa decisión de esa manera. El Tribunal Constitucional tomó su decisión. Ahora, ¿quién tiene que aplicar eso? ¿Quién tiene que enfrentar ese drama humano que se ha creado ahí? ¿Quién tiene que enfrentar todas estas situaciones internacionales que le están provocando a la República Dominicana, que prácticamente en todos los organismos no estén llamando la atención o no puedan condenar, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es esa sentencia del tribunal. Entonces, esta negociación que va a haber ahora en Juana Méndez, es cierto que se van a tratar una serie de elementos, que así debe ser. ¿Por qué? Porque República Dominicana es parte del concierto de naciones de América Latina. No se puede aislar. Pero además tiene a Haití como su hermano más cercano. Y lógicamente Haití es parte de la comunidad internacional también. Entonces los haitianos van a defender su posición. Nosotros tenemos que defender la nuestra. Y Danilo la ha defendido correctamente. Y el gobierno la ha defendido correctamente. Ha defendido la posición del Tribunal Constitucional, pero ha dicho, nosotros queremos también ver ese drama humano resuelto de alguna manera. Y por eso, en todos los sitios donde va con la dignidad del gobierno dominicano a defenderse, pero también con la preocupación humana, cristiana, justa, de que hay una gran cantidad de dominicanos de origen haitiano que están siendo afectados. Y ante eso, yo creo que se crece como estadista y se crece el Estado dominicano. Y es correcta esta decisión de ir a negociar. ¿Por qué es correcta la decisión de ir a negociar? Y además de escoger esa comisión. Yo creo, hay dos versiones sobre por qué no están ni el director de migración ni el presidente de la Junta Central Electoral. Hay dos planteamientos. Yo creo que es correcta esa comisión y qué bueno. Y los que van ahí van a defender el Estado dominicano, van a defender la nacionalidad dominicana, van a defender la dominicanidad, pero van también con la preocupación del drama humano que creó esa sentencia. Es decir, la República Dominicana hay que defenderla. Y no podemos aceptar chantaje ni nada. Por eso, cada vez que a Vargas Llosa se le ha ido la mano, la hemos condenado, que eso no es correcto. Pero hay una realidad que afecta al Estado dominicano. Estamos a la defensiva a nivel internacional. Entonces, es correcta la posición que ha tomado el presidente Danilo Medina internamente. Hay que respetar la decisión del tribunal. No se puede alterar, eso es cierto. Salvo que ellos la cambien, fruto de esta situación, que yo lo veo difícil. Pero en el plano de la situación creada, que es la aplicación de eso que le corresponde no al Tribunal Constitucional, sino al Estado dominicano, al gobierno dominicano, entonces hay que buscar una salida intermedia. Y esa salida intermedia, esa comisión va a negociar muchas cosas con Haití. Va primero, a garantizar que no haya conflictos entre República Dominicana y Haití. Eso es lo primero. Porque hay muchos ahora, no, que Haití no importa lo que sea Haití. Nosotros tenemos a esa nación al lado, no nos la vamos a quitar nunca. Y tenemos que respetarla y tratar de que haya buena, siempre, convivencia entre nosotros. Porque en la medida en que Haití tiene conflictos más difíciles, eso viene para la República Dominicana. Entonces tenemos que cooperar siempre. Además, la cooperación ayuda. La competencia lo que hace es daño. La competencia mal hecha hace daño. La cooperación ayuda y más a los pueblos. Entonces, ¿esta comisión a qué va? Va a tratar una serie de elementos generales, pero también a evaluar la posibilidad de una salida a ese conflicto que tiene que ver con la sentencia 168.13. Entonces, para eso, yo creo que ni el director de migración, ni el presidente de la Junta Central Electoral, debían ser parte en un primer momento, porque ya ellos plantearon su posición al gobierno. Uno, en el caso de la Junta Central Electoral, ya hizo su evaluación, ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, es el gobierno. La Junta Central Electoral es, de alguna manera, una especie de institución aparte del gobierno central. En el caso del director de migración, que yo creo que tiene una posición correcta, por lo menos lo que he conversado con él sobre esta situación, y es partidario de lo que se ha visto como lo que puede ser una salida intermedia, el Plan Nacional Especial de Regularización, que es lo que va a, de alguna manera, a ponernos nosotros, a quitarnos esa defensiva que tenemos a nivel internacional, y nos va a dar facilidades para la aplicación mejor del Plan Nacional de Regularización.
¿Por qué? Porque el que está afectado por eso va a tener una condición especial. Después todos los otros caen en el Plan Nacional de Regularización, en el que estamos de acuerdo todos, porque ningún extranjero tiene que estar ilegal, ningún extranjero tiene que no pagar impuestos, ningún extranjero. Entonces, en esa parte del Plan Nacional de Regularización, la segunda etapa tiene que ver con los empresarios. Y entonces vendrá esa etapa donde vamos a evaluar esa situación, que debió estar desde el principio, pero bueno, no estuvo. Ahora, frente al drama que hay ahora, el gobierno tiene que ir con sus mejores cuadros, que entiendan la situación, que la valoren desde las perspectivas del presidente. Lamentablemente, el presidente de la Junta Central Electoral y de alguna manera el director de Migración, aunque creo que tiene una posición un poquito más flexible, tienen visiones diferentes a la visión del gobierno y del presidente. Muchos dirán, no, es de la visión del ministro Gustavo Montalvo. No, no es del ministro Gustavo Montalvo, es la visión del presidente Danilo Medina. Gustavo Montalvo ejecuta y hace lo que el presidente Danilo Medina le plantea que haga. Y esa posición que tiene la comisión completa es la posición del gobierno dominicano que encabeza el presidente de la República, que es el licenciado Danilo Medina. ¿A qué van a esta negociación? Van a defender a la República Dominicana y tienen que defenderla. Defender la dignidad patria, defender los valores, defender la dominicanidad, defender la integridad, pero también ir a hacer justicia, a tratar de resolver el drama humano que se ha creado con la decisión. Y ir con humildad, con firmeza, pero con humildad, que ha sido la característica del gobierno del presidente Medina. Sí, aquí se firme, y cuando ha habido que se firme en cualquier momento, ahí ha estado la firmeza, pero la humildad, es decir, entender que hay un drama y que hay una situación que se puede encontrar una solución de común acuerdo, no por la presión de Venezuela, ni por la presión de Cuba, ni por la presión de Estados Unidos, ni por la presión de la Corte Interamericana, ni por la presión del Washington Post, ni por la presión de Mario Vargas Llosa, por la presión de nadie. Por el convencimiento y la convicción de que hay una situación difícil, un drama humano difícil, complicado, que no puede seguir así. Entonces, esa situación es que esta comisión, que está encabezada por Gustavo Montalvo, que la integra José Ramón Fadul, José del Castillo, el canciller José Manuel Trujillo y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo César Pina Toribio, van a plantearle en su justa dimensión. ¿Cuál va a ser la posición de los haitianos? Lógicamente, la posición del Estado haitiano va a ser la posición del Estado haitiano. Va a defenderse, va a tratar de incluso imponer condiciones de ello. La estrategia debe ser de nosotros, imponer las posiciones de nosotros, plantear cuál es la salida, y yo he dicho que el presidente ha estado consultando a diversos sectores sobre este plan especial de regularización, que debe ser una ley que se lleve al Congreso, porque no es solamente una responsabilidad del presidente de la República y del Poder Ejecutivo, sino también el Congreso tiene que jugar un papel, debe darse lo más rápido posible. Es decir, este plan nacional especial de regularización, que tiene la posibilidad de hacerlo, que incluso hasta, decía el director de Migración, comparte este planteamiento, tal vez haya algunas aristas que él entienda que deben ser diferentes, pero esa es la salida. Con ese espíritu debe ir la comisión, con el espíritu de defender el país, pero con el espíritu de salvar la situación, de encontrar la corrección a la difícil situación que se le ha creado a la República Dominicana con esto. Tener dignidad, tener firmeza, pero tener humildad para encontrar solución al grave drama humano que ha creado esa sentencia 168.13. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Nuestro tercer comentario, miren, el Partido Revolucionario Dominicano está viviendo una etapa, digamos, de una importancia extraordinaria, porque está, desde mi punto de vista, a la puerta de una nueva división. Claro, las divisiones en algunos momentos de los partidos políticos dominicanos generan expectativas para quienes dejan esas organizaciones, y la mayor parte de las veces la salida de organizaciones importantes de la República Dominicana, de los partidos fundamentales, generan expectativas inmediatas, pero luego se diluyen con el tiempo, y los partidos que salen como hijos de esos partidos grandes terminan convirtiéndose en partidos minúsculos, con ciertos niveles de importancia, pero nunca con la trascendencia del partido principal, con una sola excepción en la historia política moderna. La historia política moderna, la única excepción que hay es la del Partido de la Liberación Dominicana. El profesor Juan Bosch, cuando salió del PRD, dijo ya el PRD había cumplido su papel histórico desde el punto de vista del profesor Juan Bosch. Dijo ya yo no tengo nada que buscar, se fue con una parte minúscula, luego fue creciendo en un proceso, después de 20 años, logró consolidar al PLD como una de las fuerzas principales del país, y hoy es el único caso así importante de la historia
el partido que salió es más importante o tan importante, digamos, como del que estaba. El PLD hoy es el principal partido del país junto con el PRD y es el principal partido, digamos, porque ha logrado 3 triunfos consecutivos, dirige el Estado desde hace 12 años, lo dirigió también 4 años antes. Entonces, tiene como una connotación especial. Y eso puede ser un ejemplo, pero sin embargo hay 20 o 30 ejemplos más de líderes importantes que se han ido de los partidos principales y han quedado como partidos minúsculos que no tienen la gran importancia. Esta debe ser una reflexión que tengan quienes están hoy enfrentando al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que por la forma estratégica que ha manejado el asunto del PRD, se consolida, por lo menos en la imagen que hay, y eso es lo que se muestra, como quien se va a quedar con la franquicia, con el nombre, con la nomenclatura, con la estructura, que es lo importante desde el punto de vista electoral. O sea, desde el punto de vista electoral, lo importante es quién se queda con el PRD como PRD. Eso es lo importante, porque la mayor parte de los PRDistas, todo el mundo dice el PRDismo es como una especie de cultura política, es una escuela tan grande donde el que entra ahí es muy difícil que salga y si cambia a veces es temporalmente y retorna. Es decir, la fuerza del voto del Partido Revolucionario Dominicano es demasiado grande. Por eso quien se queda con el PRD, y se ha visto así históricamente, es decir, aparte, en los primeros momentos que se fue el PLD, no le hizo tanta mella al PRD. El PRD siguió siendo el partido principal del país junto con el Partido Reformista en ese momento. Y siguió teniendo la importancia que desde que surgió hasta ahora ha tenido en la historia política de la República Dominicana. Entonces, en este momento, ¿qué se da? Que hay un sector, el sector encabezado por el ingeniero Hipólito Mejía, que ante varios desaciertos tácticos y estratégicos que ha tenido, digo varios desaciertos tácticos y estratégicos porque no han sabido manejar el conflicto desde dentro. No han sabido manejarlo porque permitieron, por tal vez, digamos, una estrategia clara de parte de Miguel Vargas Maldonado, que expulsaran a Hipólito Mejía. Desde que expulsaron a Hipólito Mejía y fue legitimada esa expulsión, ya estaba en desventaja. Al estar en desventaja, Miguel Vargas se ha ido consolidando cada vez más desde el punto de vista institucional. Y es visto como que institucionalmente le corresponde todo lo que tiene que ver con el PRD. En el caso de Hipólito Mejía, aunque tiene una gran cantidad de dirigentes que lo siguen y que todavía son parte de la estructura del Partido Revolucionario Dominicano, de la dirigencia y de una serie de elementos, la forma en cómo se ha estado manejando es, valga la redundancia, al margen de lo que es lo legal y lo que está desde el punto de vista de las instituciones del país legalizado. Ellos dirán, bueno, es una estrategia del PLD que ha querido con esta situación quitarle el PRD a Hipólito Mejía y dárselo a Miguel Vargas. Bueno, por lo que fuese, el hecho es que esas instituciones a las que ellos han ido en varias ocasiones, por eso dijo que ha habido algunos errores tácticos y estratégicos, porque si usted no cree en esa institución, no vaya entonces a esa institución. Si usted cree que esa institución está favoreciendo a Miguel Vargas, usted ha ido 3, 4, 5, 6, 7 veces a hacer planteamientos, incluso en algunos momentos ha sido favorecido. Entonces, ahora no puede decir, no, eso no vale, eso sí vale. Porque eso es lo institucional, eso es lo que establece la nación dominicana como vías para resolver los conflictos entre los partidos. Entonces, ¿cuál es la situación que tienen ahora? ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Cuál es la encrucijada que tiene el sector de Hipólito Mejía ahora? Una de dos, y es lo que están discutiendo ellos y algunos dirigentes ya lo han planteado. O siguen haciendo una lucha interna, a pesar de sentirse derrotados, con Miguel Vargas Maldonado, o deciden irse, abandonar la lucha y entonces conformar un partido que se ha dicho que sería el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico u otro nombre, pero conformar otro partido y trabajar para la formación de un frente que enfrente al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2016. Miren, cualquiera que sea de la decisión que tome tiene lados positivos y lados negativos. Es decir, conformar una nueva organización, viendo el ejemplo de Juan Bosch, tal vez no sea para el 2016, pero podría ser con un liderazgo donde están una gran cantidad de líderes importantes, encabezados por el presidente Hipólito Mejía. Si saben trabajar, podrían lograr lo que logró el Bosch con el Partido de la Liberación Dominicana. Claro, hay una diferencia del cielo a la tierra. Bosch tenía un fundamento ideológico para trabajar en su estructura partidaria. En el caso ahora, no hay fundamento ideológico, ninguno. Todo es un problema electoral. Y en el caso de que se quedaran internamente, tendrían que saber pelear desde abajo y sabiendo esperar su momento para lograr victorias. Es decir, Miguel seguiría imponiendo,
viene la elección del 2016 y ellos, si saben jugar una estrategia clara para el 2016, podrían lograr importantes victorias, porque en el 2016 no es solo el presidente de la República que se va a elegir, se va a elegir todos los diputados, todos los senadores, todos los síndicos y todos los regidores. Es decir, hay una cantidad inmensa que ellos, pienso yo, no pueden darse el lujo de abandonarlo. ¿Por qué? Porque si lo abandonan, están dejando a esa gente, a mucha de esa gente que tal vez lo sigue ahora, que creen ellos, que creen Hipólito, que creen Luis Abinader, que creen todo ese grupo, pero sabe que es con la sombrilla de su partido que van a poder lograr la posición a la que aspiran legítimamente. Entonces, ese es un elemento que el sector de Hipólito Mejía debe evaluar seriamente. ¿Qué sería lo más conveniente? Yo lo he dicho desde el principio, desde el primer momento en que se planteó esto. Lo más conveniente en el PRD es que los dos líderes fundamentales se sienten, que es Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, solos ellos dos, se digan todo lo que se tienen que decir y establezcan entonces un pacto entre ellos, poniendo al PRD por encima de los intereses particulares de cada uno. La salida no es de irse del PRD, ni tampoco apabullar a los otros. La salida es la concertación, la cooperación. Lo dije ahorita cuando hablaba de Haití. Cooperar siempre es más rentable que competir. Cooperar siempre es mucho mejor que competir. Entonces, esa es la salida. Si no hay salida, lamentablemente, de esa manera, de que hay una concertación clara, Hipólito plantea sus intereses, Miguel plantea sus intereses, pero ambos intereses por debajo de los intereses del Partido Revolucionario Dominicano, que es la institución que está por encima de ellos y que lo va a superar a los dos, porque los dos ahorita dejan de ser líderes y el PRD va a seguir siendo el PRD. Entonces, en ese espíritu, estableciendo un acuerdo claro, que los dos, ellos dos, no los que están a su alrededor, porque hay gente alrededor siempre de los líderes, unos a favor, otros en contra, no, ellos dos, solos, estableciendo políticas claras, estableciendo un acuerdo claro, es de la única manera que podrían restablecer un PRD que esté en condiciones de competir en el año 2016. De lo contrario, es posible que pueda competir, porque la vida da mucha vuelta, es posible que Miguel Vargas logre que ellos se vayan y consolide un partido de tal manera que haya una actitud anti-PLD en las elecciones del 2016 y él pueda catapultar eso. Pero, evidentemente, no están luchando contra un enemigo que es fácil de derrotar. El PLD se las sabe todas, ha desarrollado una estrategia demasiado clara para ganar elecciones, tiene el poder y tiene a dos grandes líderes que sí han entendido que cooperar es más rentable que competir.